Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sesión 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, séptima edición, Cálculo de una variable trascendentes tempranas. El ejercicio es el número 7 de la página 382. Dice así el ejercicio. Se muestra una tabla de valores de una función creciente f. Utilícela para hacer estimaciones inferiores y superiores para la integral evaluada entre 10 y 30 de f de x por dx. Esta es la tabla. X va de 10 hasta 30. F de x le corresponde a 10 menos 12, para 14 menos 6, 18 menos 2, 22 es 1, 26 3 y 30 es 8. Vamos estos puntos a llevarlos a un plano cartesiano para que sea más fácil la interpretación de la integral. Aquí están los puntos para eje X, eje Y. Para 10 le corresponde menos 12, para 14 le corresponde menos 6, 18 le corresponde menos 2, para 22 le corresponde 1, para 26 le corresponde 3 y para 30 le corresponde 8. Vamos a hacer la estimación inferior. Dado que a es igual a 10, siempre en la integral definida el límite inferior corresponde al menor valor, que siempre está en la parte de abajo de la integral. 10 sería valor de a y el valor superior, que es 30, corresponde a b. Y delta x es el tamaño o el ancho de su intervalo. Ese ancho, ¿cómo se halló? Miremos que el valor de la x va de 4 en 4. Parte de 10, más 4, 14, más 4, 18, más 4, 22, más 4, 26, más 4, 30. O sea que el ancho de su intervalo es de 4. Entonces, el número de rectángulos que se van a dibujar es igual, se plantea la ecuación delta x es igual a b menos a sobre n. De esta ecuación se despeja la n es igual a b menos a sobre delta x, reemplazando b corresponde a 30, a corresponde a 10, delta x corresponde a 4. Haciendo esta operación da 5, o sea, hay por todos 5 subintervalos, o sea, 5 rectángulos. El primer rectángulo que vamos a dibujar o trazar es uno que va de 10 a 14, de ancho 4. Como es estimación inferior, me voy por la izquierda de esta base, que corresponde a 10, y 10 le corresponde a menos 12. O sea que este rectángulo tiene de base 4 y de altura 12. Siguiente rectángulo de 14 a 18. La parte izquierda corresponde al 14. Y el 14 le corresponde el menos 6. Menos 6 corresponde a 14. Entonces sería un rectángulo de base 4 y de altura 6. Siguiente rectángulo que va de 18 a 22. Me voy nuevamente por izquierda de esta base que corresponde a 18 y 18 le corresponde el menos 2. Rectángulo de base 4 y de altura 2. Siguiente rectángulo que va de 22 a 26. La base es 4. Me voy por la izquierda de este rectángulo, de esta base que corresponde a 22 y 22 le corresponde el 1. Rectángulo de base 4 y de altura 1. Siguiente rectángulo de base 4. La parte izquierda de la base corresponde a 26 y 26 le corresponde el 3. Base 4 de altura 3. La integral
de la función f de x por dx evaluada entre 10 y 30 es la diferencia de áreas, es decir, el área neta, donde A1, rectángulos azules, es el área de la región arriba del eje X, y A2, rectángulos amarillos, corresponde al área de la región debajo del eje X. La integral evaluada entre 10 y 30 de la función f de x es igual a A1 menos A2. Los azules son los positivos y los amarillos son los negativos. Entonces, para los rectángulos azules, primer rectángulo, base 4 y altura 1, más segundo rectángulo, base 4, altura 3, menos el rectángulo en amarillo, el primero que se va a la izquierda, base 4 y altura 12, 4 por 12, menos base 4 y altura corresponde a 6. Siguiente rectángulo, base 4 y altura 2. Esta operación y el cálculo de estos valores, de estas multiplicaciones y estas sumas y restas, nos daría entonces menos 64. La integral entre 10 y 30 de la función f de x por dx es igual a menos 64 utilizando una estimación inferior. Vamos a hacer la estimación superior. Nuevamente aquí el valor de 10 le corresponde menos 12, 14 le corresponde menos 6, 18 le corresponde menos 2, 22 le corresponde 1, 26 le corresponde 3 y 30 le corresponde el 8. Estimación superior. A es igual a 10, recordemos que esto corresponde a A vale 10, A vale 10, B vale 30 y el ancho de su intervalo es de 4. La diferencia de estos valores de 10 a 14, de 14 a 18, de 18 a 22, de 22 a 26 y de 26 a 30 es 4. El número de rectángulos es con la fórmula delta x igual a b menos a sobre n. Despejando la n, obtenemos b menos a sobre delta x, reemplazando b equivale a 30, a es 10 y delta x corresponde a 4. Hay por todos 5 subintervalos, o sea 5 rectángulos. La parte que está en amarillo, recordemos que la parte que está en amarillo corresponde a los rectángulos que están bajo el eje X. Primer rectángulo, base 4 y la altura, como es estimación superior, me voy por la derecha de esta base, entonces me desplazo hacia la derecha por esta base que corresponde al 14 y 14 le corresponde el menos 6. Sería un rectángulo de base 4 y altura 6. Siguiente rectángulo, nuevamente me desplazo hacia la derecha de este rectángulo, de esta base, que corresponde a 18 y 18 le corresponde el menos 2. Rectángulo de altura 2 y base 4. Siguiente rectángulo que va de 18 a 22, la parte derecha corresponde al 22 y 22 según la tabla corresponde a 1. Sería un rectángulo de base 4 y altura 1. Siguiente rectángulo que va de 22 a 26, la parte derecha corresponde al 26 y 26 le corresponde el 3. Sería un rectángulo de base 4 y de altura 3. Siguiente rectángulo, de 26 a 30, la parte derecha corresponde al 30 y el 30 le corresponde el 8. Rectángulo de base 4 y de altura 8. La integral de la función f de x evaluada entre 10 y 30 es la diferencia de áreas, es decir, el área neta, donde A1, rectángulos azules, es el área de la región arriba del eje X, y A2, rectángulos amarillos,
corresponde al área de región debajo del eje X. La integral de 10 a 30 de fx por dx es igual a a1 menos a2. a1 corresponde a los rectángulos que están en azul, los positivos, y a2 corresponde a los rectángulos en amarillo, valores negativos. Entonces esto que es igual, primer rectángulo, base 4 y altura 1, los azules, más siguiente rectángulo, base 4, altura 3, siguiente rectángulo, base 4, altura 8, menos rectángulo en amarillo, base 4, altura 6, menos base 4 y altura 2. Estas multiplicaciones y sumando esos valores menos esos valores daría entonces 16. La integral de 10 a 30 de la función fx de x es igual a 16 usando una estimación superior. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.